hicieron recorridos por diferentes ciudades y poblaciones. Recordamos Chimichagua, San Martín de Loa, María la Baja, Carmen de Bolívar, Cachipay, Funza. ¿Cómo fue esa experiencia de ir andando el país en el espacio de formación y de compartir de experiencias con docentes? En la mayoría de esos sitios que tú has nombrado, la primera relación fue con sacerdotes, los párrocos, que nos abrieron el espacio para reunir la gente y empezar a hacer los talleres. En muchas partes, en Chimichagua, por ejemplo, el sacerdote ayudó mucho con los maestros y se logró un mejoramiento en la educación. Allá quedaba un otro para sacerdote, allá fuimos, estaba el río bajito y entonces tuvimos que caminar una buena trocha. Era la base del río, el limbo del río. Llegamos de noche, era una época de la situación difícil, la situación política y social en Colombia, y nosotros caminábamos, pero claro, íbamos un poco nerviosos. Entonces el padre, para distraernos, empezó veíamos las armas, los fusiles, que hacían como el movimiento que hacen para disparar. Eso nos preocupaba un poquito, pero el sacerdote aumentó sus cuentos y nos hacía reír. Al llegar allá a San Martín de Loa, a la entrada, estaba un puesto de policía ahí, o unos policías con unos asientos, y nos hicieron pasar uno por uno a mostrar las maletas que llevábamos. Pero cuando el padre se dio cuenta, el sacerdote se dio cuenta, fue y les dijo: mire, yo soy el párroco de aquí y ellos vienen a hacer un taller para los maestros. Y así nos dejaron pasar tranquilos. No dejábamos de sentir un poquito de temor, pero íbamos a lo que íbamos y se vencían los temores. En María la Baja también había un par de sacerdotes franceses, uno francés y el otro español. Nos abrieron el campo en Cartagena, es eso cerca de Cartagena, en Bolívar. Se hicieron varios talleres y en todos se estableció una comunicación y se les mandaban materiales, pero con el tiempo se nos acabó la plata porque teníamos una ayuda y eso costaba. A Cartagena había que viajar en avión, entonces cuando la plata se disminuyó ya no pudimos asistirlos, y eso fue una de las causas para que los equipos se fueran acabando. Además del conflicto, en ese intercambio de experiencias se habla de una financiación. ¿Quién financia o cómo logró esa financiación los equipos docentes? Con una organización de Canadá, no me acuerdo cómo se llama. Logramos, y con la ayuda de un sacerdote jesuita, logramos una financiación. Nos alcanzaron a mandar tres veces y cada parte servía para 2 años. Entonces generalmente tuvimos 2 años con financiación que en asamblea se resolvió que se distribuía en las regionales, de acuerdo a las necesidades de cada regional. Así tuvimos para transporte, para materiales. Y fue una época en que se expandieron bastante los equipos. Con las comunidades eclesiales de base también tuvimos nuestra relación para analizar lo de la teología de la liberación. Y con esas comunidades hubo una asamblea Pueblo de Dios que se realizó en Ecuador y otra aquí en Colombia. Fueron asambleas fructíferas, se estaba cimentando fuertemente las comunidades eclesiales de base, pero desafortunadamente el Papa de ese momento las desautorizó, y como somos unos países tan religiosos, la voz del Papa para nosotros significaba mucho en ese tiempo. ¿Cómo es la organización de los equipos docentes? Como los equipos son mundiales, empecemos por lo mínimo. Lo primero son los grupos.
Se llaman grupos de equipos docentes, que son grupos en diferentes, aquí en Bogotá en diferentes barrios y en Colombia en otras ciudades. Entonces en cada ciudad, en Medellín hubo como 5 grupos y uno de Copacabana. Grupos de docentes. Grupos de docentes. En un principio se decía que solamente eran docentes oficiales, pero en un momento hubo invitación a los particulares y entraron divinamente a trabajar con nosotros maestros de universidades.